Psicobiografías. David Wessler. David Wessler es un viejo conocido de todos aquellos que hayan estudiado a nivel científico la inteligencia desde disciplinas como la psicología o ramas o especializaciones como la neuropsicología o neuropsiquiatría. No en vano es el autor de una de las más famosas y utilizadas baterías de evaluación de las capacidades cognitivas, las escalas Wessler de inteligencia, tanto en su versión para adultos WISE como en la infantil WIPS y la preescolar WIPSI. Estamos probablemente ante uno de los más reconocidos e importantes profesionales que investigan y realizaron diversos estudios sobre la inteligencia y la capacidad cognitiva y que transformaron dicha investigación en un material práctico que permitiera valorar el estado de los pacientes. A continuación veremos una breve biografía de David Wessler. La vida del creador de las escalas Wessler, la biografía de David Wessler. David Wessler nació el 12 de enero de 1896 en la ciudad de Lespedi, en Rumania. Como el menor de 7 hermanos, procedía de una familia de origen judío, siendo hijo del profesor Moses S. Wessler y la tendera Leah W. Pascal. En 1902, cuando tenía 6 años, la familia Wessler emigró a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Nueva York. Nacionalizado en ese país, llevaría a cabo sus estudios primarios y secundarios, formación universitaria y Primera Guerra Mundial. Una vez acabada la secundaria, iniciaría sus estudios universitarios en el City College of New York, de los cuales se graduaría en 1916. Posteriormente realizaría un máster en psicología experimental en la Universidad de Columbia en 1917. Tras ello, y ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército, en el cual participaría como psicólogo. Inicialmente trabajó en Long Island, en el campamento de Yaphank, siéndole asignada la aprobación de test de inteligencia general, concretamente los Army Alpha y Army Beta, los cuales pretendían ser utilizados para valorar la asignación de los reclutas como oficiales o soldados rasos. De cara a la selección de reclutas, realizaría las mismas labores en la división psicológica en Fort Logan, Texas, donde conocería y trabajaría con autores como Thorndike, Yerkes, Spearman o Pearson. Durante toda su experiencia militar empezaría a darse cuenta ya de que los test empleados tenían serias limitaciones o sesgos. Por ejemplo, no estaban adaptados para analfabetos extranjeros, siendo lo verbal excesivamente importante. También sirvió en Francia. Acabada la guerra, el ejército le otorgó una beca en 1918 para estudiar en la Universidad de Londres, donde se reencontraría con Pearson o Spearman. Tras ello, en 1919 sería aceptado en la Universidad de París, en el que llevó a cabo investigaciones en psicología experimental sobre las variaciones de la conductividad eléctrica en la piel ante cambios emocionales, junto a Pierron y Lapicque hasta 1922. Ese mismo año volvió a los Estados Unidos, trabajando inicialmente en el Hospital Psiquiátrico de Boston, para meses después trasladarse a Nueva York y entrar como psicólogo en el Bureau of Child Guidance, centro en el que observó y ejerció como psicólogo clínico hasta 1925. Ese año completó su investigación sobre la conducción eléctrica de la piel, doctorándose con ella por la Universidad de Columbia, habiendo sido titulado por Woodward. Vida postdoctoral y Segunda Guerra Mundial. Tras sacarse el doctorado, pasaría los siguientes años, concretamente hasta 1932, ejerciendo como psicólogo clínico en la práctica privada, además de como secretario en la Corporación Psicológica de Nueva York, en las que introdujo un detector de mentiras en 1926. Sus investigaciones le hicieron ver que sobreestimaba la magnitud de las diferencias interpersonales en cuanto a capacidades cognitivas, así como a partir de ciertas edades hasta
de ciertas edades, estas empiezan a declinar. En 1932 le sería ofrecido el puesto de psicólogo jefe en el Hospital Psiquiátrico Bellevue, un puesto que mantendría hasta 1967. También seguiría en contacto con el Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Nueva York. Sus estudios fueron variados, pero la inteligencia seguiría siendo el tema que más interés le producía. En 1934 se casó con Florence Felske. Si bien semanas después de la boda ella murió en un accidente trágico, no volvería a casarse hasta 1939, año en que contraería matrimonio con Ruth Halpern, con el cual acabaría teniendo 2 hijos. Ese mismo año de este segundo matrimonio sería también el de un hito dentro de la psicología, la publicación de sus primeras escalas de inteligencia. Estamos hablando de las Wechsler-Bellevue Scale of Intelligence. Sin embargo, desafortunadamente también fue en ese mismo año que se daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Durante el segundo conflicto bélico sería nombrado asesor por el secretario de Guerra de Estados Unidos. Su papel sería también relevante tras la guerra, elaborando y poniendo en marcha un programa de salud mental para los supervivientes del Holocausto en Chipre durante 1947 y trabajando con los veteranos de la guerra. También visitó la Universidad Hebrea de Jerusalén y trabajó brevemente de profesor en 1967. Otro aspecto destacable con el paso de los años fue elaborando diferentes tests, entre ellos el Wechsler Memory Scale o los conocidos Wechsler Adult Intelligence Scale, WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children y WIPSI, Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence para niños de preescolar, así como algunas de sus revisiones. Sus contribuciones fueron altamente respetadas y valoradas estando él con vida, recibiendo diferentes condecoraciones por ellas. Muerte y legado. Wechsler falleció en su casa en Manhattan el 2 de mayo de 1981 en la ciudad de Nueva York. Su muerte se produjo a los 85 años de edad, dejando esposa, hijos y nietos. Sin embargo, su legado es amplio y sigue vigente en el día de hoy. Sus estudios sobre la inteligencia y las escalas que creó han sido de gran utilidad para evaluar y valorar el estado cognitivo de los pacientes que manifiestan algún tipo de deterioro. De hecho, aunque no suele emplearse la batería entera, ya que ello implicaría un tiempo considerable, es habitual que muchas de las pruebas generadas para ellas sean empleadas hoy en día en la evaluación de personas con quejas de memoria. Para evaluar la capacidad cognitiva y ajustar las ayudas en caso de que sean necesarias, por ejemplo, en el caso de necesidad de ayudas educativas en la escuela o que presentan algún tipo de deterioro cognitivo, para evaluar deterioro generado por la edad o incluso observar alteraciones generadas por algún tipo de demencia, las pruebas como el WISE y el WISC se siguen realizando periódicamente, mejorándose y actualizándose sus baremos, pero conservando el nombre de su diseñador original, Wechsler. Posteriormente, a través de la práctica clínica, se encontraría con sujetos que presentaban importantes desajustes en su vida diaria, a pesar de obtener unos resultados aceptables. Esto llevó a cuestionar la utilidad de las pruebas de inteligencia utilizadas habitualmente en el contexto clínico. En 1919, Wechsler fue enviado a la Universidad de Londres como estudiante del ejército. En ella conoció a Carl Pearson y Charles Spearman. En 1920 obtuvo una beca que le permitió trasladarse a la Universidad de París. Durante 2 años colaboró con Henri Pierron en las Écoles des Hautes Études y con Louis Lapic en el Laboratorio de Psicología de la Sorbona. De vuelta a Norteamérica entre 1922 y 1924, trabajó como psicólogo en el recién creado Instituto de Orientación Infantil en Nueva York, uno de los muchos fundados por la Commonwealth Foundation entre 1925 y 1932.
se dedicó a la práctica privada. En el transcurso de estos años, Wessler desarrolló una serie de investigaciones directamente vinculadas a su labor profesional y a la vez fundamentadas en ella. A diferencia de los psicólogos teóricos cuyas aportaciones Wessler conocía y apreciaba, sus investigaciones se sustentaban en el trabajo con el paciente individual. En este sentido, los paralelismos con Alfred Binet resultaron significativos. En 1932 es nombrado jefe de la clínica de la Universidad de Nueva York, el Bellevue Psychiatric Hospital. Es aquí donde comienza la historia de las prestigiosas escalas Wessler para la evaluación del coeficiente intelectual, como resultado de su práctica profesional que le permitió sustentar las bases para desarrollar sus próximos avances. El ya mencionado autor detectó que en la práctica clínica los test de inteligencia existentes no eran suficientemente adecuados para la valoración compleja de la inteligencia humana, por la que decidió construir su propia escala en base a una concepción más amplia de las capacidades intelectuales. En 1939 es publicado el Wessler Bellevue, con el cual se pretendía evaluar la inteligencia del adulto y del adolescente en forma individual. Era aplicada a sujetos de entre 10 y 60 años, aunque con el transcurso del tiempo fue necesario desarrollar una escala que evaluara exclusivamente la inteligencia infantil y, en segundo lugar, que sus normas fuesen actualizadas a la realidad sociohistórica cultural del momento. La prueba alcanzó en poco tiempo una gran difusión en los ámbitos civil y militar. Las escalas de inteligencia Bellevue se editaron con un manual con el que su autor exponía a lo largo de 10 capítulos su perspectiva sobre distintas cuestiones capitales y relacionadas con la tarea que se había impuesto: la naturaleza de inteligencia, los conceptos de edad mental y el cociente intelectual, la posibilidad de medir inteligencia en adultos, la concepción de retraso mental y el deterioro intelectual, etc. En el año 1949 esta es estandarizada para sujetos entre 5 y 15 años. El WIS y es a partir de entonces que comienza una serie de revisiones del test con el objetivo de mantener las normas vigentes y de esta forma mantener la confiabilidad del mismo. En 1974 es publicada la segunda revisión con el nombre de WIS-R. Luego en 1991 el WIS-3 y en el 2003 el WIS-4 y por último hasta la fecha el WIS-5 en el 2014. Las fuentes, https aprendepsicología.com biografía David Wessler y https psicologiaymente.com biografía David Wessler. Listo. Hay muchas cosas en la revista. Recuerden suscribir, compartir y comentar, dar me gusta, y que estos artículos hasta que terminemos psicobiografías, si no quede ningún colega psicólogo por mencionar, las dejaremos de hacer. Así que suscriban, compartan, comenten y sigan con la edición completa de revista Psicotube, que también va a aparecer en forma de lo que hacemos ahora en las miniseries. Chao, hasta pronto, nos vemos.